Sí. Día lunes arrancando la semana. Y si yo estoy al lado de Zapatushki, es que significa que hay otra persona del otro lado. Del otro lado, un invitado que ya ha estado con otra escenografía, con otra obra de teatro. En este caso anticipábamos Proyecto Campamento, relatos de una batalla sin fin. Eduardo Espínola, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido, va? Eduardo. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por invitarme. No, No, vos. un placer. Un poco cuando vienen invitades respecto de teatro o de otras disciplinas, hablamos del boca a boca. Está en el boca a boca esta obra. Sé que le está yendo muy bien. Sí, estamos la verdad es que felices, como muy sorprendidos, porque esto no suele pasar en el teatro independiente. Es verdad. Y estrenamos el 11 de abril y estamos con entradas agotadas todas las funciones. Wow. Estamos ahí en Espacio 44. Así es que nada, estamos como disfrutando de este momento. Y ahora la función es el 20, la próxima. Sí, 20 y 27, porque justo el 13 uno de los actores tenía otra fecha, Leo Piccolo, que va a estar, por cierto, de paso le pasamos el chivo, el 13 va a estar en Teatro de Acá con el unipersonal sobre Dijepolín, que está muy bueno, Bien. que es este ciclo que hace la Muni, viste, que Sí, sí. está los viernes, que es una entrada mucho más barata. Así es que está bueno que lo vayan a ver. Y bueno, él no podía en esa fecha. En realidad, nosotros arrancamos en abril y él cuando arregló esa fecha dijo, vamos a estar en junio todavía Bueno. haciendo funciones. Y acá estamos. Es una obra que evidentemente el otro día hablaba con alguien que había visto la función y me dice, van a estar hasta fin de año y mucho más. Que se porque- prepare. Qué impresión. No, bueno, pero es eso, ¿no? El boca a boca. Mm. Y me dice, resuelven, digo en palabras, pongo también una periodista, Gaby Barcaglioni. Amiga, sí. Y me dice, resuelven con muy poco algo que es muy grande y que está muy bien contado. ¿Cómo surge esto? Mira, surge porque yo me entero en algún momento por alguien que era una persona que era muy chiquita, digamos, en ese momento, tenía 5 años, estábamos en Ensenada y esta persona se acordaba de que era chiquita y que estaba con la valijita esperando venirse para La Plata. Tiene ahora 75 años, este año se cumple 70 años de ese bombardeo y a partir de ahí empecé como a fascinarme con el tema. Yo vengo de un padre muy peronista, Bien. con toda una liturgia y toda una cantidad de relatos que fui escuchando desde que tengo uso de razón, pero de esto nunca me había hablado, porque claramente es algo que ni siquiera acá en la región ha tenido tanta Te trascendencia. interrumpo porque cuando arrancamos el programa hablamos de eso. Yo no conocía ese dato, ¿no? Los fusilamientos del 56 sí, pero esto del 55 y en Ensenada tan cerca, ¿no? Porque La Plata y Ensenada están pegados. Sí. La verdad que en ese sentido... bueno, seguí contando. No, y bueno, y a partir de ahí me quedó como el bichito, viste que cuando uno está en el mundo del teatro, decís algo tengo que hacer con esto, hay que hacer algo con esta historia. Empecé a chusmear, a googlear un poco y demás. En el 2020 la conocí a Paula Tomasoni, escritora ella, que tiene varias novelas publicadas, libros de cuentos. La conocí siendo alumno de ella en la pandemia virtual de narrativa, ¿no? Y bueno, empecé a tener muy buena onda, le conté esta historia, nos conocimos presencialmente y a partir de ahí empezamos como a indagar sobre el tema y dimos con el hijo del único civil muerto en ese atentado, en ese bombardeo, que era un señalero del ferrocarril, muy peronista, que no quería dejar su puesto porque estaba esperando al Regimiento 7 que venía de acá. Él vivía en el barrio Campamento. El barrio Campamento es un barrio que es como una franja, son 12 casas que están muy cerca del puerto. De hecho, si van, hay todo un mural a cielo abierto que está muy bueno verlo porque va contando toda la historia. Y se llama Barrio Campamento porque era el campamento de quienes construyeron el puerto. Y quedó ahí. Entonces, cuando empieza la amenaza de Rojas, que es quien derroca a Perón, de bombardear destilería, de todo ese barrio se van todas las familias, excepto este señalero, que finalmente muere en ese bombardeo, pero antes de eso salva a su familia. La pone abajo de una mesa, a su mujer y a sus 2 hijos. El hijo tenía 1 año y una nena de 3. Este hijo de 1 año es quien nos contó todo, porque en algún momento dado necesitó revisar su historia. Había crecido diciendo: mi papá murió en un bombardeo, como quien te va contando algo.
Hasta que dijo, bueno, pues yo necesito saber un poco más, qué pasó, cómo fue. Ahí empieza a indagar con sus Y tías. algo también que no es tan común, ¿no? Porque decir, mi papá murió en un bombardeo. Claro, sin ser, no sé, sin ser soldado, por ejemplo, sin estar en una fuerza de seguridad, sabiendo que había sido señalero de ferrocarril. Entonces ahí él empieza a reconstruir su historia. Nosotros damos con él y bueno, nos dio un montón de material, nos contó su historia, que de alguna manera Paula la toma y la ficcionaliza, digamos, hay cambios en relación a su historia, pero sí está ese señalero, sí está esa mesa, sí está esa situación de miedo que había. Esto fue entre el 16 y el 23 de septiembre del 55. Pero este bombardeo fue el 16 de septiembre, que además es una fecha significativa, ¿no? El 16 de septiembre. Y de hecho a nosotros nos pasó que pensábamos hacer algún estreno, algún work in progress, algo a fines del año pasado. Dijimos, no llegamos, ¿viste? Cuando lo enloquecedor que es eso. Y dijimos, bueno, la dejamos para el año que viene. Cuando vimos 2025, caímos en la cuenta que eran los 70 años de ese bombardeo. Y ahí surge el texto. Sí, ahí surge el texto, lo escribió ella, lo escribió con una estructura clásica de 4 actos, son 7 personajes. Fue un proceso complicado porque, bueno, hay que aunar todas esas agendas y conseguir el elenco. Digo, fue todo un proceso que lo fuimos armando de a poco. Empezamos a ensayar en el pasaje de Ardo Rocha, la Muni nos prestó la sala B y bueno, después recalamos en Espacio 44. Daniel Gismondi, que es uno de los propietarios del lugar, que es el propietario del lugar, es parte del elenco, es uno de los personajes, porque en esta obra tenemos al señalero, a un personaje particular que encarna voces y cosas que tienen que ver con lo militar, y que va contando también junto con ese flaco, que es el nombre del personaje, esta historia, y está la familia, ¿no? Está la mujer de ese flaco, el hijo, los vecinos, una madre, y todo el tiempo estamos trabajando con, digamos, con el afuera y con el adentro, ¿no? El afuera está mucho puesto en el trabajo de sonido. La música original y todo el trabajo de espectro sonoro lo hizo Javier Lee, que es un laburo hermoso. Digamos, todo lo que es lo sonoro es como otro protagonista de la obra, ¿viste? Y bueno, y ella planteó la obra como en 2 partes, ¿no? Donde vamos viendo a este personaje que va contando de alguna manera su propia muerte, pero que también va contando lo que pasaba en ese momento, ¿no? Donde la gente se venía a La Plata con lo poco que tenía, había como un éxodo, llovía ese día además, era un día muy frío y desapacible, a pesar de ser primavera, o casi, y bueno, todo eso está de alguna manera reflejado en la obra. Y más allá del testimonio del sobreviviente, de alguna manera, hicieron una investigación más histórica. Claro, sí, de hecho, digamos, hay todo un trabajo que incluso hizo el hijo de uno de los pilotos, que es digamos, este piloto, digamos, tuvo un hijo ya en su adultez mayor, casi 70 y pico de años, y este hijo más chico también, y eso los conecta a ellos dos, porque de hecho están conectados, el Flaco Ortiz, que es quien nos da la información, Rodolfo Ortiz, y el hijo, que ahora se me fue el apellido de este piloto, están unidos por esta historia de esos 2 padres, porque el padre el padre piloto de este documentalista, es uno de los protagonistas de esa historia, donde pasaban cosas muy, muy locas, digamos, porque estaban quienes se mantenían leales a Perón, quienes se mantenían leales a los golpistas, pero dentro de los golpistas había quienes en pleno vuelo se daban vuelta y respondían a Perón, digamos, ese tipo de cosas pasaba, y también están reflejadas en ese documental, que también nos sirvió como insumo, digamos. El Flaco Ortiz además hizo un trabajo, armó un canal de YouTube donde hay un discurso de Cristina, por ejemplo, hablando de esa situación, y un montón de material de documentos históricos, militares, que también están incluidos en la obra. Estaba pensando que en teatro tenés un periodo de dramaturgia y una vez que los actores arrancan a ponerle al cuerpo, para mí hay un antes y un después porque se te transforma todo ese material. ¿Cómo es trabajar eso con un suceso histórico, pero que a su vez le están poniendo un mensaje propio?
Yo creo que en algún punto, después de toda la etapa de investigación, cuando empezás a trabajar con el texto y con los actores, estás en el hecho teatral, digamos, te corres de alguna manera, o sea, decir, bueno, tengo este cuento que tengo que contar, tengo estos 7 personajes, tengo estos 4 actos, tengo esta música, porque la música estaba escrita antes de que empezáramos a ensayar, porque yo, cuando estuvo el texto, yo se lo pasé le propuse hacerlo, se lo pasé a Javier, y Javier fue leyendo el texto y en base a eso componiendo. Entonces, con todo eso era ponerle el cuerpo, que los actores y las actrices les pusieran el cuerpo. Pero en algún punto me parece que, pensándolo a la distancia, me parece que estuvo bueno corrernos de eso. Es decir, bueno, la investigación histórica, periodística, ya está hecha. Ahora es este cuento que tiene que quedar bien contado, ¿no? Porque además, espacialmente, hay una división de espacios, había que trabajar de tal manera que se pudiera recrear esa historia ubicada en el 55, trabajamos viendo películas. Yo soy muy fanático del cine argentino viejo, de los 50, de los 40 y los 50, así es que fui trabajando con ellos bastantes o muchas películas de esos años para trabajar la forma de hablar, la forma de relacionarse. El vestuario, tuvimos la suerte de contar con Analía Ceguesa, que es una grosa del vestuario y la escenografía de acá de La Plata, y ella nos fue ayudando mucho a ir respetando el tiempo histórico del vestuario, no sé, hay un nene, hay un personaje infantil que tiene 7, 8, 9 años, y que tiene pantalón corto, porque en esa época, hasta los 18, creo que era un poco así, o por ahí, no se ponían pantalón largo, aunque hiciera 25 grados bajo cero, digamos. Entonces había que trabajar eso. Yo trabajé con él, con un personaje en concreto de una peli argentina y otro para la madre, y diciendo, bueno, fíjate esta impronta, esta forma de hablar. La madre es italiana, entonces había que trabajar eso también, ¿no? Y mostrar mucho esa situación también que había en ese momento de división que nos trae este presente, que también por eso dialoga fuerte con este presente, esta obra, ¿no? Estamos en unos días bastante tremendos en ese sentido, y me parece que también en algún punto tengo la sensación de que al público le engancha eso, ¿no? A veces tomar distancia del día a día y del estar minuto a minuto viendo redes y viendo todo lo que va pasando. El mirar un hecho histórico de hace 70 años, en algún punto te da la pauta de que es muy dinámico todo y que algunas de estas cosas ya pasaron, digamos. Un poco, ahora que lo decías, iba mi pregunta: ¿cuál es la devolución del público? Mira, nos quedan como bastante conmovidos en general, pero no es una obra, y eso es interesante de lo que hizo Paula. Paula, y en eso en sus novelas también lo hace, y en su vida, tiene humor, Paula, ¿no? Y eso se trasunta en sus textos, y acá también está. Y había que meter humor en una historia donde hay alguien que te está contando su muerte y que vas viendo a su familia y a sus vecinos tratando de salvarse de un bombardeo. En realidad el mayor fantasma era que volaran destilería, porque ahí sí que no zafaba nadie, digamos, ¿no? En este caso solo quedó en Pero era un detalle menor. No, claro. Entonces, bueno, había que buscarle el humor, y ella se lo fue encontrando en algunos personajes como esta abuela, el nene, incluso el personaje de ese flaco que nos está contando su historia también le pone humor, ¿no? Y entonces hay diferentes públicos. Hay públicos que están como más calladitos, más solemnes, hay otros que se permiten reírse un poco más, hay quien se conmueve también, pero evitamos, en general evitamos que se convierta en un golpe bajo, ¿no? Hay momentitos que sí los personajes se muestran inquietos, con miedo, sin saber muy bien qué va a pasar, pero en general hay como una dinámica de la casa, sobre todo, que habla mucho de la solidaridad, de esto de uno no se salva solo, digamos, también está en este contexto. Y lo interesante es que además Paula trabajó una estructura dramatúrgica donde en algún punto el público se pregunta, y esto ya lo vi, pero es distinto, ¿cómo pasó? Digo, hay algo de eso, no tiene una cuestión lineal, ¿no? Pero sí está contada la historia. Hablabas un poco de películas argentinas que te inspiraron. ¿Se puede saber cuáles? Sí, hay varias. Hay una en concreto que
que sobre todo para el personaje del más chiquito, a mí me gusta mucho sobre todo el policial negro de esos años. Y hay una que se llama Si muero antes de despertar, que es de los 50, también no recuerdo bien concretamente el año, que me sirvió mucho para la forma de encarar un personaje de un nene. Si muero antes de despertar es una historia policial que tiene que ver con un pedófilo. Es tremenda la peli, pero está muy buena. Pero había algo que quería que apareciera de ese personaje, de esos nenes como un poco adultos, ¿viste? Que hay en algunos casos, y esto también me gustaba. Estaba la madre ahí, hay algo que también toma la actriz que encarna a la madre, pero después también apareció Mercado de Abasto. Ajá. Porque había una cosa de la relación entre vecinos, esa peli de Tita Merelo y Pepe Arias. Unas cuantas le fui pasando para que las vieran, y el otro día justo alguien me decía que se notaba eso, y eso está bueno, ¿no? Cuando pasa. Recién mencionabas sobre el humor, ¿no? Y yo pensaba que hay que ser muy inteligente para poder usar el humor, pero también que tragedia y humor son dos caras de una misma moneda, y el teatro da cátedra sobre eso, pero pensaba también lo necesario, y a veces quizás el riesgo en teatro cuando laburas algo muy profundo es decir, no quiero caer en lo solemne, por Dios, sino en poder retratar lo humano y en esto que nos puede atravesar a todos. Y cómo el humor, pensaba, te da, no es una pregunta, pero cómo te da ese momento de respirar, ese alivio de cortar incluso de una manera rítmica, como poder seguir profundizando y metiendo temas en la historia, ¿no? Sí, no, eso sin duda. Para mí, digamos, usaste la palabra respirar. Para mí las obras de teatro, como cualquier hecho artístico, necesitan en algún momento dado un poco de respiración, ¿no? Que te permitan eso. El otro día hablábamos justo de eso, del público, que justo uno de los actores, y a mí nos pasó lo mismo, porque obviamente lo que tiene el teatro es que ninguna función es igual a otra, pasan muchas cosas distintas. Y decíamos, hoy es como que respiró la obra, decíamos, ¿no? Porque me parece que lo que va pasando con el correr de las funciones, estamos haciendo funciones todas las semanas, es que ellos mismos van encontrando, y a mí eso me gustó mucho también del proceso, porque hay muchas cosas que fueron proponiendo ellos, ¿no? Hay dos actores, ese flaco y una especie de robot radio que hay ahí, que son Estanislao Pedernera y Leo Piccolo. Y el vínculo que construyeron ellos dos es esencial para la obra, ¿no? Porque es como el nervio de lo que vamos necesitando saber, por un lado, de ese flaco, que es este señalero que murió en ese bombardeo, y de esa otra voz donde, digamos, aparece la voz de Rojas, aparecen los comunicados militares, nos cuenta, no sé, que digamos, cómo se llamaba la ciudad en ese momento, que era Eva Perón, de dónde venían los regimientos que estaban interviniendo en todo ese conflicto, y al mismo tiempo también hablando de esa época, ¿no? de esos años, del barrio, de los vecinos, de la grieta, ¿no? Del peronismo y del antiperonismo, que también está retratado en el texto y en los personajes. La radio mencionaste. Sí, la radio aparece, sí. Eduardo, justo yo hoy contaba la anécdota que Coborno lo delatan porque por radio se decía que si identificaban a alguien que fuera militar, denunciaran, ¿no? Y en una estación de servicio le vieron las botas y lo denunciaron. Sí. ¿No? Sí, además vos pensás que era en el 55, ponerle, bueno, la tele tenía 4 años, pero claro, casi no estaba muy instaurada y este es un hogar obrero de laburantes. Y donde el poder, de la radio. Claro, y la radio sí, ocupa un lugar importante, porque era donde lograban informarse, más allá de lo que iba pasando dentro de la comunicación del barrio. Hay uno de los personajes, que es el de Daniel Gismondi, que es un vecino, que es como el que va teniendo toda la información de quiénes están juntando gente para venirse a La Plata, por dónde. Digamos, está la mirada del nene. Es muy interesante lo que hace Paula con la mirada infantil, porque por un lado está esa cosa de aventura que a veces se vive desde esa edad, y al mismo tiempo la inquietud y lo que les va llegando de los adultos.
Me parece que es interesante eso también desde el texto. Y también, como decíamos, el campo sonoro, porque en ese momento, por ejemplo, los aviones se escuchaban todo el tiempo. Entonces están todo el tiempo en la obra también, ¿no? E incluso Daniel Gismondi contaba el otro día en otra entrevista que hacíamos, que bueno, que su mamá, que se acordaba de esa situación, cada vez que escuchaba aviones se asustaba mucho porque le volvía ese recuerdo. Digo, hablábamos también de que en la época de Malvinas el fantasma de volar destilería sí, también claro. volvió a estar, ¿no? Y yo no soy de acá de La Plata, yo soy de Olavarría, pero ya soy más platense que olavarriense. Y aunque no conocía esta historia del bombardeo del barrio Campamento, sí sabía que el volar destilería es como una cuestión tremenda que puede ocurrir si algo se sale de madre, como en estos casos, ¿no? Sí, no, y los que vivimos en nuestra infancia Malvinas, sí, claro, yo no tenía pánico cuando pasaba un avión, por más que viviera en ranchos, ¿no? Porque Sí, uno sí. escuchaba las noticias y inmediatamente lo ligabas a eso, ¿no? Un pensamiento infantil, ¿no? Sí, Si se sí, quiere, sí. pero lo era. La verdad, nos quedaríamos horas charlando. Yo quiero hacer una de última esta- pregunta. No, pará, si no lo vamos a despedir. No, lo tengo acá, no lo vamos a despedir. ¿En qué más estás trabajando? Por ahora solo en esto, digamos. Ajá. Hay alguna cosa muy incipiente pero bueno, nada, muy, muy preliminar todavía. Seguramente vamos a volver con alguna función de Ellas, que es la obra Sí, claro. por la que nos conocimos, que vinimos con Vero cuando estaban en otro lugar. Y la compañía de ellos, que es Ambulantes, cumple 15 años este año, así es que tenemos ganas y yo además estoy con ganas de actuar, porque después de mucho tiempo de dirigir, es como, porque además, y sí, porque yo siempre digo, o sea, además yo además me encargo de la técnica, y cuando estás afuera, al final lo único que haces es sufrir, ¿viste? Porque el actor o la actriz que está adentro, Claro, decís, bueno, te entregás y hay alguien afuera que jugar. resuelve, que me tira las luces, el sonido, y yo juego, ¿viste? Y esto no está pasando ahora. Claro. Entonces, las ganas están ahí de hacer alguna función de ellas. Bueno, no me quiero olvidar de nombrar al resto del elenco. No, todo. María Laura Alvariño, Facundo Ordóñez, Gabriela Ocampo, bueno, Daniel ya lo nombré, Daniel Gismondi, Martita Bugiolachi, Leo Piccolo y Estanislao Pedernera, con asistencia de dirección de Juliana Díaz, que bueno, ahora en un tiempito más se nos va porque está terminando ahí su tesis doctoral, así que le está insumiendo mucho tiempo. Y bueno, y Paula Tomasoni, que es digamos, no solo se enganchó con el proyecto, sino que estuvo en los ensayos, está en todas las funciones. El Flaco Ortiz también nos está acompañando un montón, nos trae gente, le va contando a todo el mundo, va como ahí reviviendo esa historia en las funciones. Así es que, bueno, estamos muy, muy contentos. Si le tuvieras que recomendar a la gente que vaya a ver Proyecto Campamento, ¿qué le dirías? Que está bueno meterse en el mundo. Para mí una obra de teatro tiene que meterte en un mundo, si no, no pasa nada, ¿no? Y me parece que lo que logramos entre todo el equipo es meter al público en el mundo de una familia el 16 de septiembre del 55 con la amenaza de un bombardeo que no sabían hasta dónde podía llegar y una historia que digamos, te permite ir llevándola a la historia siguiendo a los personajes. Hay como un juego casi de partido de tenis en algún punto, porque vas y volvés, y se va armando algo que está bueno que se te termine de armar después, porque en el teatro me parece que eso es fundamental, digamos. Es difícil saber qué te pasa completamente cuando termina la función, pero después hay algo que te va como cayendo de a poquito y es una historia que está bueno verla, está bueno conocer algo de la región que impactó mucho en su momento y que también nos permite leer este presente de otra manera. Muchísimo. Una historia bien bonaerense, además. Sí, totalmente. Era esa la pregunta. Era esa la pregunta. No le pudimos sacar otra, así, alguna primicia. Y no, yo soy, viste que en el teatro somos bastante cabaleros y yo soy, Está bien, yo lo soy. está Yo lo bien. soy. No, lo respetamos. Entonces cuando está muy, muy en Ya ciernes, sabemos que es mejor. en ellas vas a estar. Ella vamos a volver, sí, porque ella, bueno, ya hace bastante que hemos transitado ese camino, nos fuimos a algún festival también, y es un laburo que está bueno, que en ese caso en realidad nos lleva a los años 90 y a
a una época que estaba buena, pero que fue difícil también para el colectivo LGTB, y bueno, está bueno también volver a hacer alguna función de ellos. Todos temas livianitos, laburamos. Todos comedias livianas, todo comedia de puertas. La palabra de la boca. Todo vodevil. Claro. Siempre sitcom. temas reflexivos. Y termina siendo también, ella es un tema actual. Sí, Eduardo, claro. que Sí, da sí, para sí. muchísimo. Sí, sí, Eso sí, sería sí. para otra invitación. Eduardo Espínola, director de Proyecto Campamento, aquí en la 97 UNE. Un placer. 20, 27 de junio. Por ahora, sí, esas dos. Y por Alternativa Teatral. O sea, entradas. se reservan las entradas por alternativa teatral, aparece así como Proyecto Campamento. Si no, tenemos un Instagram que es Proyecto Campamento 2025, y ahí van teniendo siempre el link de Alternativa, y si no, siguiendo también las redes de Espacio 44. La verdad, un placer que hayas pasado por aquí. Felicitaciones por este trabajo. Lo vamos a ir a ver. Me parece que es necesario y bueno, están todos invitados. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Pausa musical en la 97 UNE. La UNE. Un universo.